Hola, en este video aprenderemos cómo está compuesto C# 8.0, las diferentes ramas que lo componen como Net Standard, Net Core, Net Framework, Xamarin, así que comencemos. C# es un lenguaje basado en objetos y con el tiempo ha ido cambiando bastante. En particular en esta última versión, 8.0, se enfocaron en el manejo de nulos y la simplificación de la declaración de switch case, entre muchos otros cambios. Net Standard es el módulo donde contiene el lenguaje que es C#, el compilador y componentes en tiempo de ejecución. Este es el alma de C#. Sin embargo, existen otros módulos o ramas que nos permiten escribir aplicaciones para diferentes escenarios. Net Framework es una librería que nos permite desarrollar aplicaciones de escritorio, mientras que Net Core, además de poder desarrollar aplicaciones de escritorio, podemos crear aplicaciones multiplataforma, como son los proyectos de ASP, que pueden incluir Angular, Node, React, entre otras. La rama de Xamarin nos permite crear aplicaciones para Android, macOS, iPhone, Windows Phone, con el mismo poder que nos brinda el lenguaje C#. La herramienta que usaré para estos videos será Visual Studio Code, o como me gusta llamarlo, VS Code. En lo personal me gusta mucho este editor, es simple, ligero y puedo añadir las extensiones que necesite cuando las necesite. Solo asegúrense de instalar la extensión de C# en Visual Studio Code para poder trabajar. Además de que todos los códigos que vean en los videos serán compartidos en un repositorio por si en algún momento te atoras o tienes dudas en el código. Les dejo el link del repositorio en la descripción. Si no estás familiarizado con Git, te recomiendo ver la playlist en este mismo canal, donde vamos aprendiendo Git juntos, desde la instalación, Git básico, la creación de repositorios, cambios, añadiciones, commits, hasta Git avanzado, creación de branches, merge, rebase. Para poder revisar qué compilador tengo instalado, puedo usar el mismo Visual Studio Code. Abro VS Code. Abro una nueva terminal en la pestaña Terminal o Ctrl+Shift+ñ en el teclado. Ejecuto el siguiente comando: .NET, versión. En mi caso, tengo la versión 3.1.200. Si ustedes tienen una versión anterior, pueden hacer dos cosas. 1. Descargar una versión más reciente del compilador en el link que dejé en la descripción. 2. Cambiar el target una vez creado un proyecto para que pueda descargar los paquetes del compilador. Para crear nuestro primer programa, abrimos VS Code y abrimos la terminal. En este caso vamos a crear un folder para este primer pequeño programa de prueba. Lo llamaré en este caso compilador. En la terminal, me muevo hacia la dirección donde quiero que sea guardada la carpeta y escribo el comando mkdir seguido del nombre de la carpeta. Una vez creada la carpeta, lo siguiente será crear nuestro primer proyecto con el comando .NET new console. No olvides los espacios. Una vez creado nuestro proyecto, iremos directamente al archivo con extensión .csproj. Y si nuestra etiqueta Target Framework no tiene Net Core App 3.0 o Net Standard 2.1, no podremos usar todas las características que nos ofrece C# 8.0. Agregamos en este caso la siguiente etiqueta Lang Version con el valor de Preview. Preview toma el valor de la versión más reciente, en este caso 8.0, que fue lanzada en enero del 2019. Una vez que hagamos estos cambios y después de guardar, para asegurarnos de todo, usaremos de nuevo la consola y usaremos el comando .NET Restore. Esto permitirá recompilar el proyecto. Y ya para terminar este video, correremos nuestro programa. Para correr los códigos en VS Code, usaremos el siguiente comando, .NET Run. Y en la misma consola nos aparecerá el típico Hola Mundo. C# es un lenguaje muy popular, además de robusto y poderoso. Sus añadiciones en los pasados años para crear aplicaciones multiplataforma le han dado fama y mucho uso cotidiano entre los programadores. En el siguiente video veremos conceptos básicos de C#, como la gramática, el vocabulario, variables y trabajaremos con valores nulos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver este video. Si te gustó y quieres ver más contenido, dale clic al botón suscribir. Y si quieres saber cuándo sale un nuevo video, dale clic a la campanita. Agradecido como siempre a todos los Patreons por su apoyo. Si quieres formar parte de los Patreons, en la descripción dejo el link de mi página de Patreons. Y puedes gozar de privilegios como votar por el siguiente tema del video, reuniones virtuales una vez al mes o que tu nombre aparezca al final de cada video.